Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a atender la segunda parte de la introducción a los sistemas operativos. La arquitectura de un sistema informático. Muy bien, tenemos varios tipos. Dice que, por ejemplo, tenemos sistemas de un solo procesador, los cuales en la actualidad son los menos comunes. Hay una CPU encargada de los propósitos generales y del usuario. Comúnmente en estos tipos de sistemas la CPU atendía ambas funciones, estaba atendiendo todas las funciones que tenían que ver con el sistema operativo y todo lo que tenía que ver con la atención al usuario, de forma que comúnmente eran un poco más limitada la cantidad de procesos que se podían atender al mismo tiempo. Ejecuta un número limitado de instrucciones y los procesadores de propósito especial no convierten a una computadora en multiprocesador. Este es el ejemplo de cuando tenemos tarjetas gráficas adicionales en la computadora y estas tarjetas gráficas traen memoria y hasta un procesador adicional. Esto no hace que toda la computadora sea un sistema multiprocesamiento. Sin embargo, si tenemos una CPU o la unidad de procesamiento principal que tiene varios núcleos o varios procesadores al mismo tiempo, entonces eso sí le convierte en un sistema multiprocesamiento. También tenemos los sistemas multiprocesador, los cuales también se les conoce como fuertemente acoplados, porque debe haber un orden en el que, por ejemplo, vamos a establecer una relación en donde todos van a realizar una misma tarea al mismo tiempo, compartiendo recursos, o bien, por ejemplo, va a haber una relación máster-esclavo. En este tipo de sistemas comúnmente hay mayor rendimiento. Existe un gasto en coordinar las tareas, se comparten los periféricos, puesto que varios procesadores pueden estar en un mismo sistema, y el fallo de un procesador no detiene el equipo. Esto hasta más recientemente, algunos cambios y modificaciones que se han hecho para controlar las excepciones en los equipos de hardware, dado que antes, cuando fallaba uno de los procesadores en un sistema multiprocesador, todo el equipo dejaba de funcionar. Se dividen en dos grupos, los cuales son simétricos y asimétricos. En el simétrico, cada procesador trabaja de forma independiente, y en los asimétricos se define una relación maestro-esclavo. Los servidores en Blade, para ellos cada CPU siempre tiene un trabajo que realizar. Mantiene en memoria varios trabajos simultáneos, se crea una cola de trabajos, existe una planificación de la CPU y un intercambio de la memoria virtual. También los sistemas operativos deben encargarse de las operaciones de sucesos. Se registran mediante la interrupción o la excepción. Una interrupción es una solicitud de salida. Por ejemplo, cuando un proceso ya se encuentra ejecutando dentro de la CPU del computador, sin embargo se hace una solicitud a que deje de ejecutarse. Por ejemplo, el usuario ya no desea ejecutarlo más. Y una excepción es cuando tenemos un error inesperado. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una ejecución de un proceso y este depende de una conexión a base de datos que se encuentra de forma remota, o un recurso remoto, y ese recurso deja de estar disponible. Entonces tuvimos un error inesperado o una excepción. El sistema operativo además asegura que los programas maliciosos no se ejecuten sin permisos. Debe controlar ese tipo de sucesos también. Para ejemplificar un poco más el proceso de usuario y kernel, cuando nosotros tenemos un proceso en ejecución, lo tenemos en ejecución a nivel de usuario. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el administrador de tareas en Windows y vemos ahí los procesos a los cuales les podríamos decir finalizar tarea. Si ese proceso necesita recursos del sistema específico, entonces va a hacer lo que llamamos una llamada del sistema o un system call, y va a pasar de un modo de excepción de modo 0 a modo 1. Luego se ejecuta la llamada al sistema y se retorna el resultado del system call. Los sistemas operativos también deben mantener un temporizador. El sistema operativo debe impedir que un programa entre en un bucle infinito consumiendo recursos sin límite. Por ejemplo, en sistemas operativos anteriores a Windows XP, cuando creábamos un ciclo a nivel de programación, podíamos hacer que ese ciclo consumiera recursos de forma infinita en el sistema operativo,
dañando su funcionamiento, de forma que entonces se quedaba sin recursos para administrar el mismo sistema operativo. Sin embargo, para sistemas operativos más recientes existe un temporizador que al mismo tiempo los limita, de forma que ya no consuman recursos de forma indefinida, sino simplemente una cantidad específica con un tope. El sistema operativo debe mantener el control de los recursos. También existe la gestión de los procesos. Los procesos son un trabajo o un programa en tiempo compartido, o sea que va a compartir tiempo de la CPU durante un lapso específico. Los procesos consumen recursos tales como tiempo del CPU, memoria, archivos, dispositivos de entrada y salida. Estos recursos se le asignan específicamente en el momento en que se crea el proceso o bien mientras se ejecuta, dependiendo de la necesidad. Un proceso tiene varias definiciones importantes. Un programa por sí solo no es un proceso, es una entidad pasiva. O sea, nosotros tenemos un programa, ese programa puede estar instalado en nuestra computadora, pero es una entidad pasiva. Básicamente es un grupo de archivos asociados y que se relacionan entre ellos. Una vez que nosotros lo ejecutamos, entonces ese programa puede tener asociado a él, cargado en la memoria, uno o varios procesos, pero mientras no lo tengamos cargado, él es una entidad pasiva. Un proceso es una entidad activa, es una siguiente instrucción a ejecutar. Siempre va a haber una cola de procesos, los cuales están esperando a ser asignados a la CPU para su ejecución. Los procesos son entidades activas que están en esa cola, y un proceso es una unidad de trabajo del sistema. En cuanto a la gestión de procesos, también el sistema operativo debe crear y borrar procesos de usuario del sistema, suspender y reanudar procesos cuando sea necesario, y proporcionar mecanismos de sincronización y comunicación de procesos. Existen procesos que necesitan comunicarse entre ellos. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema de programación que está haciendo una conexión a base de datos en la que hace una solicitud de consulta, modificar, agregar, eliminar sobre la base de datos, son programas los cuales tienen asociados procesos distintos que también están en esa cola de solicitud de recursos de la CPU, pero son procesos distintos que necesitan comunicarse entre ellos. Además, debe promocionar mecanismos de interbloqueos, de forma que un proceso puede hacer que otro proceso se bloquee si estamos a la espera del resultado. Un caso muy específico podría ser, por ejemplo, el de una base de datos. Cuando un usuario consulta un registro específico y entonces ese registro se bloquea y no se le permite el acceso a otro usuario que también lo consulta hasta que el primer usuario haya terminado de realizar las modificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los archivos de las bases de datos o los registros más específicamente no se bloquearan cuando alguien hace, por ejemplo, un retiro de dinero del cajero y al mismo tiempo está intentando hacer retiro por medio de un sistema web? Entonces, si no se bloqueara y no permitiera que el segundo que haya ingresado haga su operación hasta que el primero deje desbloqueado el registro, entonces podríamos hacer un retiro de dinero dos veces teniendo una cantidad específica de dinero en una cuenta bancaria. Entonces es necesario manejar los interbloqueos por medio del sistema operativo. También tenemos la gestión de la memoria, que es otra de las funciones importantes que tienen los sistemas operativos. La memoria es un repositorio de datos rápidos. Los datos que se ejecutan están en la memoria. Estos datos son accesibles y compartidos entre la CPU y los dispositivos de entrada. Es como la mesa de trabajo del sistema operativo o del computador. La memoria es generalmente el único dispositivo al cual la CPU se dirige directamente. La CPU se comunica directamente con la memoria para poner ahí todos los procesos en ejecución. La ejecución de los programas se lleva a cabo en la memoria. Para aprovechar el uso de la CPU se deben cargar varios programas en la memoria. El sistema operativo debe proveer mecanismos de gestión de memoria.
proporcionar mecanismos de interbloqueo entre los procesos que se ejecutan ahí. Además, debe controlar las partes de la memoria en uso y quién es el responsable de cada uno de ellos, para asociar que cuando un proceso termine, al mismo tiempo se desocupen los recursos que estaba utilizando en la memoria. Decidir qué datos agregar o extraer a la memoria dependiendo de la necesidad de recursos en el momento y las solicitudes del usuario. Y además asignar y liberar memoria según sea necesario. El sistema operativo también se encarga, por otra parte, de la gestión del almacenamiento. El sistema operativo debe proporcionar una vista lógica y uniforme del sistema de almacenamiento, o sea, debe darnos una vista, un elemento visual que nos permita identificar los archivos, saber qué es un archivo, cuál es su nombre, cuál es su extensión, cuál es su direccionamiento, etc. Definir las unidades lógicas de almacenamiento, los cuales son archivos, y un archivo es una colección de información relacionada y definida por su creador. Los sistemas de entrada y salida, en cuanto a esto, el sistema operativo debe ocultar las peculiaridades de los sistemas de entrada para que su uso sea transparente al usuario, de forma que nosotros, por ejemplo, podríamos conectar a un sistema operativo un mouse, un teclado que sea USB, por ejemplo, que son de los más generales, y no importa la marca que nosotros le conectemos, el sistema operativo debe reconocerlo, ¿verdad? Ocultando propiamente los tipos de controladores distintos que utiliza para cada marca y comunicarse bien con él. Entonces él oculta todas esas partes específicas de comunicación entre diferentes marcas, de forma que para nosotros los usuarios eso sea transparente. Debe además disponer una interfaz general para controladores de dispositivos y proveer una gran cantidad de controladores genéricos para dispositivos de hardware específicos. Además, debe preocuparse de la protección y seguridad. En este sentido, el sistema operativo debe proporcionar mecanismos de control de acceso a los archivos, recursos y dispositivos, como por ejemplo el identificador de usuario que se utiliza en Windows y el identificador de grupos en Unix. Además, existen también sistemas distribuidos en los que el sistema operativo debe proporcionar mecanismos de comunicación entre computadoras físicamente separadas. Por ejemplo, tenemos una laptop en nuestra casa y tenemos una desktop que se comunican ambos vía inalámbrica por medio de una red, y posiblemente pueden ser heterogéneos. Eso se refiere a que podemos tener sistemas operativos en Windows, Linux, Mac u otros sistemas operativos también, y entre ellos se puedan comunicar, conectadas a una red para proporcionar a los usuarios acceso a diversos recursos, tales como recursos compartidos. Ahí estamos hablando de archivos compartidos, impresoras compartidas, etc. Velocidades de cálculo sincronizados, como por ejemplo equilibrio de carga, cuando necesitamos consumir recursos de otro equipo. Sistemas cliente-servidor, cuando por ejemplo tenemos una página web en donde nosotros nos conectamos de forma remota y consultamos y enviamos información. Y sistemas de punto a punto o peer-to-peer. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado claro. Nos vemos. Saludos.